Eleccions autonòmiques 2017. Molt bon dia, benvinguts a aquest debat electoral des de Ràdio Castelldefels en directe a partir d'ara amb la presència de Candela López, d'Eva López i de Manu Reyes. Candela López que ocupa la posició número 12, la candidatura de Catalunya sí que es pot, Eva López pel Partit dels Socialistes de Catalunya i Manu Reyes que ocupa el lloc número 7 pel Partit Popular. Les eleccions al Parlament de Catalunya són les corresponents a la 12a legislatura i se celebraran, com saben, el 21 de desembre. Són unes eleccions un tant atípiques perquè les va convocar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el 27 d'octubre del 2017, dins el marc de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, poc temps després que el Parlament de Catalunya declarés la independència. Són també eleccions atípiques perquè se celebren en dia laborable, un dijous, l'última data d'eleccions que coincidia en dia laborable, també el dijous va ser el 15 de juny de 1989, en què s'havia d'escollir representants del Parlament Europeu. Arran d'aquesta coincidència, saben de data i per a garantir la disposició de col·legis electorals, el govern d'Espanya ha decretat dia no lectiu per facilitar la duta a terme d'aquestes eleccions. I finalment són unes eleccions atípiques també perquè dos dels seus candidats, en aquest cas el que encapçala la llista de Junts per Catalunya, es troba en aquests moments a Bèlgica, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i perquè el candidat, el número 1 d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'exvicepresident del govern de la Generalitat, Oriol Junqueras, es troba a la presó. Doncs benvinguts als tres i començaríem aquest debat. No sé, abans anem a recordar com van quedar les eleccions el 2015 a Castelldefels, les darreres autonòmiques, les darreres eleccions al Parlament de Catalunya. Va guanyar la candidatura de Ciutadans per 8.740 vots, Junts pel Sí el seguia per 8.319. En aquesta confluència aleshores concorrien a Convergència Democràtica de Catalunya amb Esquerra Republicana de Catalunya i altres formacions independents. El PSC i el Partit Popular van tenir aquí a Castelldefels un empat de 4.203 vots. Catalunya sí que es pot va aconseguir 3.378, la CUP 1.670 i la participació va estar del 76,4%. Avui ens acompanyen, com dèiem, representants del Partit Popular, del PSC i de Catalunya sí que es pot, els comuns, amb aquesta coalició també, però han estat convidats altres partits que han declinat per diferents motius assistir-hi. Doncs, com dèiem, benvinguts als tres i en primer lloc podríem parlar de la relació entre Catalunya i Espanya i què és el que passarà segons vostès després de la DUI i el 155, quin és el camí. Per exemple, el senyor Reyes, del Partit Popular. Bueno, buenos días a todos. Sí, la verdad que tú comentabas inicialmente, son las elecciones que las ha convocado el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y son unas elecciones que devuelven la normalidad a Cataluña y que devuelve también el autogobierno a todos los catalanes. Un autogobierno que fue sustraído el día 6 y 7 de septiembre en aquella fatídica sesión parlamentaria que todos recordaremos, donde la señora Forcadell se creía que estaba por encima del bien y del mal, se saltó la Constitución española, el Estatuto de Autonomía, el reglamento del Parlamento de Cataluña, lo que le decían los letrados, el secretario del Parlamento, y por lo tanto pues dejando en una total indefensión a representantes legítimos de los ciudadanos, que en este caso eran los diputados que estaban en la oposición, ¿no? Por eso, además, luego vimos cómo se declaraba unilateralmente la independencia por parte del Parlamento de Cataluña y entonces, pues evidentemente, para restablecer la legalidad del Gobierno de España aplicó el artículo 155 y la convocatoria inmediata de elecciones. Por eso vamos a votar en jueves, porque se ha utilizado, digamos, el periodo mínimo legal permitido y es jueves, el día que antes hemos podido otra vez poner las urnas para que esta vez sí, de manera legal y democrática, podamos votar todos los catalanes y escoger un gobierno que a partir del día 22 se dedique a resolver los problemas que tenemos en Cataluña, no a generar problemas como estos últimos años, como hemos visto, como los diferentes presidentes de la Generalitat de Cataluña pues han dedicado pues a sembrar la discordia, a pelearnos hasta un punto, yo creo que es inusual. Y todos tenemos amigos y conocidos que ya no pueden hablar de política con sus familiares, hermanos enfadados con hermanos, primos con primos, y yo creo que esa situación pues realmente no nos puede gustar a nadie, ni a los no independentistas ni a los independentistas, y por eso es importante que a partir del día 22 superemos toda esta fase y que hablemos de reconstruir el futuro de Cataluña. Señora López, Partido de los Socialistas de Cataluña. Buenos días a todos. Días. Bueno, como bien decías hace un momento, estas elecciones la verdad es que van a marcar un antes y un después también en nuestra historia. Hay que recordar que nosotros los socialistas hasta el último momento intentamos luchar porque el señor Puigdemont convocara elecciones y no fue así.
Es verdad que al final no nos quedó otra pues, que apoyar el artículo 155 realmente para poder convocar unas elecciones que tenía que haber hecho él. En este caso creemos que serán unas acciones muy complicadas a la hora de que la gente, muchas personas vamos a votar con los sentimientos y no realmente con el sentido común, que es lo que creo que deberíamos votar, desde las vísceras. Y si votamos así, no creo que desencallemos este conflicto que tenemos, esta crisis con España. Yo lo único que reclamo es un voto que sea tranquilo, que sea pensado y que nos ayude a pensar en un futuro, no solo estos 4 años próximos, sino los 10 que nos quedan y el futuro de nuestros hijos. Realmente es muy genuino pensar en la independencia. Esto, bueno, muchísima gente lo cree, es un sentimiento, eso no lo puedes evitar. Realmente, si alguien quiere la independencia, hay que hacerlo democráticamente, no como se ha hecho. En este caso, el Partido Socialista lo hemos denunciado así y creemos que estas elecciones es un punto y aparte y una oportunidad que tenemos a todos para volver a construir lo que teníamos, ¿no? Que era también la convivencia entre nosotros, que ahora mismo pues, está bastante deteriorada. Senyora López, Candela López, des de Catalunya en Comú Podem. Molt bé. Bueno, primer de tot també doncs, agrair a Ràdio Castelldefels, no? I al senyor Reyes i a la senyora Eva doncs, poder fer aquest debat i també apropar-ho a la realitat de Castelldefels. Com veu comentat, bueno, nosaltres ens presentem aquesta candidatura que és Catalunya en Comú Podem. Nosaltres hem volgut doncs, aglutinar aquesta força d'esquerres per aquestes eleccions que per nosaltres era molt important, on també som un espai divers i plural, no? Que creiem doncs, que tenim la clau per fer un canvi ara mateix a Catalunya. No? Vosaltres heu comentat doncs, que aquestes no són unes eleccions normals, són unes eleccions doncs, convocades en el marc de l'aplicació del 155. També em sap greu que el senyor Reyes digui que això és normalitat. Evidentment, doncs, això no és normalitat. Limitar l'autogovern de Catalunya no és normalitat. Per tant, nosaltres el que plantegem doncs, és, evidentment, trencar no? amb aquesta dinàmica de blocs. Aquestes eleccions, doncs, bé, com deies, la senyora López s'haurien d'haver convocat pel president Puigdemont. I en aquest sentit, doncs, nosaltres el que plantegem en aquesta campanya és fugir d'aquesta política de blocs. No? Per una banda, doncs, la via unilateral, que com hem vist doncs, no ens acaba portant enlloc, i per una banda doncs, aquesta aplicació del 155 que el que ha fet és limitar l'autogovern de Catalunya. Per tant, ni una cosa ni l'altra, que creiem que és el que vol la majoria del poble de Catalunya. I nosaltres creiem que hi ha una majoria a Catalunya doncs, que per una banda no vol quedar-se com està, perquè han sortit no, moltíssima gent al carrer a reivindicar doncs, una millor situació per Catalunya, un millor finançament per tenir també més polítiques socials, una millor situació i un millor autogovern per Catalunya, però per una altra banda doncs, tampoc volen vies unilaterals que no porten enlloc, que bueno, com bé s'ha demostrat. No? En aquest sentit, nosaltres volem construir la Catalunya del futur, una Catalunya que pensi en una banda aquesta solució per Catalunya, però també per una altra banda que tingui en compte les polítiques socials. No? I en aquest sentit, quan parlem d'aquesta situació, jo també crec que és important, no? I tenim l'oportunitat de debatre, és pensar en no? també com va néixer tot aquest problema. No? I ja que tinc l'oportunitat de tenir el senyor Reyes davant, no? Jo crec que bé sabem doncs, que aquest problema s'inicia no? també el 2010, quan el Tribunal Constitucional el que vol no? és limitar l'Estatut d'Autonomia que havia estat votat per la població de Catalunya no? en el referèndum del 2006. No? I en aquest sentit doncs, vosaltres vau estar recollint signatures en contra de la decisió no? que havia pres el poble de Catalunya en relació al seu autogovern. I per tant, a partir d'aquí, vostès van agafar com a estratègia anar contra Catalunya, no? anar contra els drets dels catalans i les catalanes, i això és el que ha portat doncs, aquest creixement, per una banda de l'independentisme i per una altra banda aquests dos blocs que el que han volgut doncs, és trencar Catalunya en dos. Señor Reyes. Sí, bueno, no puedo compartir el diagnóstico de la señora López, ¿no? Yo creo que, y recuerdo aquellas palabras del señor Rodríguez Zapatero de aceptar el estatuto que salga de Cataluña, ¿no? Y luego lo pactó por la puerta de atrás con el señor Artur Mas, ¿no? Un estatuto de autonomía de Cataluña que solo votó afirmativamente el 36% de la población, el 36%. Esquerra Republicana incluso lo votó en contra, ¿no? Nosotros sí que recurrimos a algunos de los artículos que no compartíamos y lo llevamos al Tribunal Constitucional, en concreto fueron 14 de los 200 que tiene el Estatuto de Autonomía de Cataluña y por lo tanto echarle la culpa al Partido Popular pues yo creo que es simplemente pues tirar pelotas fuera, ¿no? Yo creo que estamos en una situación
que nos han llevado los separatistas, una situación límite. Yo recuerdo aquellas palabras de Artur Mas cuando decía lo malo que había sido el tripartit para Cataluña y los 56.000 millones de euros de deuda que dejó, y durante 2 años, desde el año 2010 al 12, el señor Artur Mas se dedicó a pasearse por toda Cataluña diciendo que la culpa de todo lo tenía el tripartito. Yo creo que simplemente con tirar de hemeroteca veremos las declaraciones del señor Artur Mas. Llegó un momento en el año 12 que le plantea al nuevo presidente del gobierno, porque llevaba muy poquito tiempo siendo Rajoy presidente del gobierno de España, que o el pacto fiscal sí o que se tuviera las consecuencias, ¿no? Eso no es una negociación. En política yo creo que se puede hablar de todo, pero siempre tiene que haber un margen y una cierta cintura política de llegar a acuerdos. Y plantear el pacto fiscal precisamente en un momento donde la situación económica del país, o sea, de tanto de España como en concreto de Cataluña, era muy complicada, pues me parece que era simplemente pues, echarle un pulso a alguien que no podía darle lo que pedía, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado que estamos de acuerdo y que podemos trabajar para un mejor marco de financiación para Cataluña, ¿no? Por supuesto, los del Partido Popular somos de Cataluña y por tanto queremos la mejor financiación para Cataluña, como entiendo que el resto de las formaciones políticas, ¿no? Ya pedirán los de otras comunidades autónomas para su comunidad autónoma. Nosotros creemos que cuando se ha convocado la sesión con todos los presidentes autonómicos, Cataluña dejó la silla vacía, y a mí me parece muy fuerte que un presidente de la Generalitat de Cataluña no acuda con sus homólogos de otras comunidades autónomas a hablar de aquello que les interesa a los catalanes, ¿no? De hecho, cuando el señor Puigdemont le planteó a Rajoy 46 puntos, nosotros dijimos que estábamos dispuestos a hablar de 45 puntos de los que planteaba el señor Puigdemont. Pero de la independencia no estamos dispuestos a hablar, porque no depende ni de Mariano Rajoy ni depende del Congreso de los Diputados. La independencia o no de Cataluña depende de los 47 millones de españoles. Y por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es aplicar la legalidad, el sentido común y, por supuesto, pues trabajar para gobernar para el conjunto de España y también, por supuesto, para Cataluña. Señora López. Sí, bueno, refiriéndome al estatuto, tal y como han comentado mis dos compañeros, realmente los socialistas consensuaron un estatuto con el Gobierno de Cataluña y, tal y como decía la señora López, en el 2010 exactamente se empezó a trabajar desde el Partido Popular para que esto no fuera así. Hay que recordar que somos la única comunidad que no tiene un estatuto que hayan votado sus ciudadanos, y esto es muy grave. A partir de ese momento se ha deteriorado la convivencia, y quien no lo quiera reconocer está dando la espalda a una realidad. Es así. Siempre hemos dicho que el PP es el que más independentista hace en Cataluña, y ha sido cierto. La situación es la que nos encontramos hoy en día. Desde hace 7 años se ha trabajado de alguna forma para que Cataluña no humillarla de alguna forma, y eso no puede ser, y eso al final ha repercutido en nuestros ciudadanos. Muchos ciudadanos que, como he dicho antes, legítimamente se sienten independentistas, pero es que muchos que no lo eran se han ido a este lado, y eso es lo grave. Y el Partido Socialista lo que quiere es recuperar ese catalanismo, que es nuestra fuerza también, pero que no tiene por qué ser independentismo. Nosotros no queremos separarnos de España. España forma parte de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestras familias, y eso lo queremos que siga siendo así. Pero sí que hay que volver a solucionar esta crisis que tenemos con España. ¿Cómo encaja Cataluña en España? Y el modelo federal creemos que es el más adecuado en esta situación. España está llena de nacionalidades, con muchas culturas, idiomas diferentes, y hay que respetarlo. Nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra educación. Y en ese trabajo es lo que queremos ir los socialistas, y sobre todo en políticas sociales que en estos últimos años en el Gobierno de la Generalitat también las han defenestrado, como la educación, como la sanidad, como la igualdad. De eso hablaremos enseguida. Pues último minuto para hablar de esta cuestión. Señora López, Candela López. Bueno, yo al señor Reyes sí que primero comentarle, ¿no?, que me gustaría que cuando hablara de legalidad también la aplicara a todas las políticas, ¿no? Ustedes se llenan la boca para hablar de la Constitución, pero siempre se olvidan de la Constitución en los artículos que hablan de los derechos de la vivienda, de los derechos sociales, ¿no? Así que cuando defiendan la Constitución y cuando defiendan la de la legalidad, acuérdense también de defenderla cuando estamos hablando de aplicar la ley para defender los derechos de la mayoría. Mira, yo he encontrado esta gráfica. Ustedes perdieron las elecciones en el 2004 en España. A partir del 2004, el Partido Popular decidió coger la estrategia de ir contra Cataluña, para conseguir más votos. Y ha sido lo que ha permitido crecer el independentismo. Su estrategia de querer romper Cataluña y de ir contra Cataluña es la que ha hecho crecer el independentismo. Eso que ustedes tanto critican y que tanto, ¿no?, quieren atacar al catalán, a los catalanes y a la independencia, es su estrategia para conseguir más votos en España. Y lo que han decidido es abandonar Cataluña con un candidato como el señor Albiol, que creo que usted se ha colocado a su lado para
seguir alimentando, ¿no?, ese discurso que pudimos ver en la televisión cuando dijo que en ciudades como Castelldefels se obliga a los niños a hablar en catalán. Ahora, mira, la verdad es que lo he estado viendo por la tele estos días y no tenía la oportunidad de rebatirle algunos argumentos y algunas mentiras que ha dicho. Por suerte hoy aquí tiene a gente que conoce la realidad, que le conoce a usted y que conoce las cosas que ha hecho en esta ciudad y que ha dicho. Y en ese sentido yo creo que remarcar, ¿no?, estas grandes mentiras que sabemos que no forman parte de una realidad y que ustedes lo que han querido hacer es crear un problema para conseguir más votos en el resto de España. Y por lo tanto nosotros lo que queremos és recoser Catalunya, és intentar trobar un espai on tots els catalans i totes les catalanes es trobin per poder sortir de Catalunya. Mira, jo estic segura que hi ha molta gent que va venir d'espais com Andalusia, Extremadura, no?, de tot arreu, als anys 60, i que va lluitar pels drets dels catalans. Ells parlaven en aquell moment de la Catalunya un sol poble, no?, amb personatges doncs, com el Ramon Fernández Jurado, que li posa nom a aquesta biblioteca, com el Cipriano García, és gent que va lluitar pels drets socials i pels drets nacionals de Catalunya quan havia vingut d'altres espais d'Espanya. Ells van construir un catalanisme popular, de defensa de la Catalunya de tots i de totes. I nosaltres el que volem recuperar és aquesta Catalunya on tots i totes es sentin representats i no ens distinguim ni per quina llengua parlem ni per on venim, que és el que volen fer vostès. Para acabar, señor Reyes, sí, punto. Bueno, por alusiones múltiples, ¿no? Bueno, no puedo compartir para nada las palabras de las representantes de Cataluña en Comú Podem ni del Partido Socialista, ¿no? Nosotros hemos trabajado en nuestro proyecto para mejorar tanto Cataluña como el resto de España, y esa gráfica que planteaba allí yo creo que no tiene nada que ver, porque se ha demostrado que nosotros durante estos años incluso hemos gobernado ciudades como Badalona, la tercera ciudad de Cataluña, y hemos ganado allí en reiteradas ocasiones las elecciones, ¿no? Por lo tanto, para nada esa es la estrategia del Partido Popular, sino es una estrategia de solucionar los problemas que otros han generado, ¿no? Yo recuerdo cómo 11 millones de españoles no votaron por la situación tan grave que provocó Rodríguez Zapatero, que arruinó a este país y lo endeudó a límites insostenibles. Pero yo creo que eso ya no es el debate de hoy. El debate de hoy es lo que va a suceder a partir del día 21 y el día 22 en Cataluña, que es lo que realmente nos preocupa, ¿no? A nosotros nos preocupa, por ejemplo, cómo la señora Colau, en palabras del señor Collboni, pues entre Barcelona y el independentismo ha elegido el independentismo y ha echado el Partido Socialista del gobierno de Barcelona, ¿no? Claramente haciendo una apuesta donde rompe esa ambigüedad que intentan plantear en los debates los señores de Podemos, ¿no? Está claro que ellos están flirteando con la independencia y que, por lo tanto, esa expulsión del Partido Socialista del gobierno del Ayuntamiento de Barcelona responde a esa estrategia política, ¿no? También se han dicho aquí afirmaciones que son rotundamente falsas, ¿no? Yo en ningún caso he dicho que en Castelldefels se esté obligando a los niños a hablar en catalán, eso no lo he dicho en ningún sitio. Jamás he dicho que en Castelldefels esté sucediendo eso, yo creo que también hay que dejarlo claro. Si li sembla, comencem al segon bloc, la situació econòmica. Propostes sobre ocupació i reactivació econòmica. Señora Eva López, Partido de los Socialistas de Cataluña, si vol començar. Sí, bueno, aparte es el área que me ocupa. Usted es regidora actualmente. Exactamente, que soy regidora en el Ayuntamiento de Castelldefels. Bueno, sabemos ya que la tasa de ocupación en Cataluña, de paro en Cataluña ronda el 12%, ¿no? El primer trimestre fueron un 15,28% la tasa. Sabemos que el paro juvenil es de un 30%. Con estos datos, lo que queremos decir es que, aunque veamos que la ocupación estos años ha ido también subiendo, no es un dato real. Hay un índice, una tasa de pobreza que se estima en un 19%. No tiene sentido que tengamos una tasa de un 12 y una pobreza de un 19. Esto quiere decir que aquí hay algo que está pasando. Y lo que está pasando es lo que siempre no me canso de decir, que hay más ocupación, es verdad, pero son contratos temporales que lo que hace es empobrecer a la gente. Las personas no llegan a final de mes ni trabajando la pareja. Y ya plantearse tener un hijo, pues imagínese lo que puede suponer. Esto lo que al final nos crea son unas desigualdades y una brecha social importantísima que lo que quiere el Partido Socialista es, con propuestas que están en firme, poder solucionar. Sobre todo, incentivar a las empresas que se han marchado, pero sobre todo las que tienen que venir, que se quedan aquí, que no se marchen, que aquí Cataluña siempre ha sido el polo de atracción, es uno de los motores de España y tienen que seguir quedándose aquí. Tenemos que apostar por la innovación. La innovación es algo fundamental hoy en día. Tenemos que apostar por la formación de nuestros jóvenes y la formación continuada de las personas que están trabajando. Sin formación tenemos un futuro muy, muy, muy pobre. Es así, hubo una época de la burbuja inmobiliaria donde todo el mundo incluso dejaba de estudiar porque sabía que se ganaba pues un buen sueldo haciendo pues de albañil o de cualquier trabajo que no estaba no necesitas tanta capacidad, y eso ha creado pues una parte de nuestra población que ahora tiene unos 30 y pico de años que tiene muy baja formación, y con esta crisis ha sido la más castigada. Por lo tanto, innovación, formación y sobre todo también apostar por la igualdad.
Según, déjame que les diga un dato, según Comisiones Obreras, aunque el 2016 se cerraba con una tasa del 15,7% de personas que no estaban trabajando, en el 2007 la población se situaba solo en el 6,6%. Ha sido en pocos años. Y ha aumentado el número de trabajadores que no pueden cubrir sus necesidades con el salario, un poco al hilo de lo que usted decía. Senyora López, Candela López, Catalunya en Comú Podem. Molt bé. Bueno, en relació a aquest tema, bueno, bé comentava, no, la senyora López les dades de l'atur. Evidentment, qualsevol proposta de reactivació econòmica del país no pot anar deslligada d'una recuperació dels drets dels treballadors, no? I en això, ara quan parlem de dades, doncs podem parlar de precarietat, podem parlar de temporalitat, veiem la qualitat dels contractes, no? que té la gent en general, però que especialment tenen les dones amb diferències salarials encara d'un 26% menys que els homes, i després també que tenen els joves, no? Que ni tan sols poden arribar a tenir a plantejar-se, no, un projecte de vida per als contractes que arriben a tenir, no? Per tant, nosaltres, primer de tot, parlem d'un pla de xoc i de lluita contra l'atur i contra la precarietat. Un pla de xoc, i intentaré traslladar les propostes, no? I com bé coneix, no, la regidora, la realitat de la nostra ciutat a polítiques concretes que, per exemple, nosaltres treballem a la nostra ciutat, no? Nosaltres apliquem, tenim els plans d'ocupació, que són una eina que nosaltres tenim plans d'ocupació propis, però també existeixen plans d'ocupació de la Generalitat, que aquests ens permeten donar oportunitats als joves. Nosaltres creiem que des de la Generalitat s'ha de fer un replantejament amb aquests plans d'ocupació, perquè nosaltres al final el que acabem fent és posar pedaços i no acabem solucionant el problema de l'arrel. Per tant, s'estan invertint molts diners i el que s'hauria de fer és replantejar les polítiques d'ocupació que s'estan portant a terme des de la Generalitat. Evidentment, hem de tenir en compte com vinculem les necessitats del mercat de treball a les necessitats formatives. Per tant, com millorem tota aquesta oferta formativa. A mi aquests dies hem escoltat molt una dada, no? que és que a Catalunya les taxes universitàries superen el 65% comparat a la resta d'Espanya. La veritat és que és una bogeria. Això també ens diuen que en els últims 5 anys més de 50.000 joves s'han quedat sense poder anar a la universitat. Evidentment, nosaltres el primer que faríem és tornar a reduir les taxes universitàries. Fins i tot hauríem d'anar avançant cap a la gratuïtat, perquè això el que ens permetria és tenir aquesta igualtat d'oportunitats per tota la gent que pugui ser formada, no? i que tingui oportunitats pel món laboral. No? També, per una altra banda, si ho aterrem a la ciutat, sabem que a Catalunya un dels sectors econòmics més potents és el petit comerç, són les petites empreses. Per tant, s'han de fer plans de xoc important de cara, no? a l'ajuda als autònoms, a ajudes a aquestes petites empreses. Nosaltres a Castelldefels, per exemple, ho fem amb campanyes concretes de foment del comerç, amb subvencions que fem al comerç per ajudar en les seves actuacions, però al final no som els ajuntaments que moltes vegades assumim les competències que no es toquen, sinó que necessitaríem els recursos i les polítiques de la Generalitat que ens permetin poder oferir unes millors condicions pel sector econòmic de la nostra ciutat. I ja per últim, evidentment, sabem que el que necessita també el sector econòmic per tirar endavant i per desenvolupar-se és confiança i estabilitat. I en aquest sentit s'ha de reactivar l'economia, hem d'apostar per la innovació. Nosaltres aquí a Castelldefels tenim la universitat, que és un pol d'innovació molt important que hem de continuar potenciant. Ara a Castelldefels tenim l'oportunitat que amb l'ICFO hem aconseguit unes noves instal·lacions de l'ICFO que ens permetran també que això sigui una realitat en la nostra ciutat. Per tant, creiem que hem de continuar a apostar per aquestes noves tecnologies, per aquesta nova economia productiva que ens permeti també crear llocs de treball, però més de qualitat. Señor Reyes, propuesta sobre ocupación y reactivación económica, Partido Popular. Sí, bueno, yo creo que primero hay que comenzar haciendo una diagnosis de la situación, del frenazo que ha supuesto para nuestra economía el hecho de que tengamos un gobierno que se ha olvidado de hacer política y simplemente nos habla del monotema, de la independencia y del separatismo, y eso ha tenido un impacto muy grave, ¿no? De hecho, hemos visto cómo 3.000 empresas se marchaban de Cataluña, lamentablemente, algunas de ellas de Castelldefels, por ejemplo, el caso de Vallenol, que se ha ido a Alcobendas. Es una noticia mala porque el ayuntamiento dejará de recaudar como mínimo el impuesto a actividades económicas y otros ingresos que podría tener derivados precisamente de la actividad de esas empresas, ¿no? 3.000, de las cuales 1.000 la sede fiscal también ya la han trasladado, ¿no? Hemos visto también cómo 300.000 depósitos bancarios han marchado de personas normales, con nombres y apellidos, que han decidido poner su dinero en otras comunidades autónomas, y eso genera una incertidumbre tremenda. Tuvimos una muy mala noticia hace apenas unas semanas cuando la Agencia Europea del Medicamento decidía no venir a Barcelona. Yo creo que se hizo un trabajo importante por las diferentes administraciones, tanto el ámbito local como el autonómico como la del Gobierno de España, estuvieron colaborando para presentar a Barcelona como la mejor oferta posible. Lamentablemente, ante una situación de incertidumbre política
política, pues las autoridades europeas no van a salir del Brexit para entrar en un cat-exit y por lo tanto no ha venido aquí esa Agencia Europea del Medicamento que hubiese tenido un impacto positivo para la ciudad de 1.000 puestos de funcionarios que se hubiesen trasladado a vivir a Barcelona y 3.000 puestos de trabajo indirectos que se hubiesen generado en la ciudad, en la capital de Cataluña, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como en el caso de Castelldefels, en el mes de octubre se cancelaron 5 convenciones que estaban previstas realizarse en nuestra ciudad precisamente por esa incertidumbre política, cómo han bajado la ocupación hotelera, cómo está bajando la restauración o cómo, si vamos y hablamos con los comercios, la caída está en torno al 30% de menos facturación si lo comparamos con datos del año pasado, ¿no? Eso no es nada halagüeño. Las propuestas del Partido Popular precisamente van en línea de recuperar la economía, de recuperar que esas empresas que marcharon de Cataluña pues puedan volver otra vez y que las volvamos a tener aquí, que podamos también recuperar esa iniciativa que siempre ha tenido Cataluña como motor de España y gran impulsora de Europa y que por lo tanto sean medidas de incentivos fiscales para que las empresas puedan venir y reubicarse en Cataluña y aquellas que se han quedado pues puedan desarrollar en mejores condiciones de competitividad su desarrollo económico. Nosotros también llevamos propuestas en el ámbito precisamente de rebajas fiscales, no solo para las empresas, sino también para las personas físicas, en concreto para aquellos que tienen rentas más bajas, ¿no? Nosotros establecemos una bajada importante para las rentas de menos de 12.000 euros para que tributen un 10%, aquellas rentas que están por debajo de 18.000 euros que tributen un 11,5% y aquellas rentas que están por debajo de 24.000 euros que tributen un 13%. Yo creo que es una muy buena noticia para aquellas personas precisamente que tienen pocos recursos, ¿no? Bueno, va también en línea con las medidas que está tomando el Gobierno de España, que ayer anunciaba precisamente pues ese incremento del 4% del salario mínimo interprofesional y ese acuerdo que quiere llegar con los sindicatos para que dentro de 3 años el salario mínimo se establezca en 860 euros, no los 700 y poco que actualmente tenemos, ¿no? Yo creo que son buenas noticias, que son pequeños pasos que se va dando dentro de un ámbito donde hay una recuperación económica. Si resolviésemos esta incertidumbre que nos han provocado los separatistas, España estaría creciendo al 3% y eso se tiene que trasladar precisamente a que haya más puestos de trabajo, a que ese gran objetivo nacional que tenemos nosotros como Gobierno de España de que en el año 2020 haya 20 millones de personas trabajando se puedan conseguir, pero que eso vaya con paso precisamente de esas subidas salariales y de esa calidad del empleo que yo creo que estaremos todos de acuerdo que tenemos que seguir trabajando para que se pueda recuperar, ¿no? Esas son las propuestas que nosotros presentamos. También, por ejemplo, en el ámbito fiscal, que se pueda deducir el gasto educativo que tienen nuestros hijos en renta, porque está demostrado que a mayor renta en Cataluña la tasa de fracaso escolar es menor y nosotros lo que queremos es precisamente que no sea por un tema de recursos, que aquellas personas que tienen menos recursos tengan un peor acceso a la educación, ¿no? Yo creo que eso es una buena propuesta y que va en línea también de garantizar dentro de unos años que la educación entre 0 i 3 pues, pueda ser universal y gratuïta. Després parlarem de l'educació. Abans volia fer un apunt, senyora Candela López. Sí, en aquest sentit, bueno, jo crec que està bé les bones intencions que té el Partit Popular, però potser s'oblida doncs, que està governant a nivell de l'Estat i ha aplicat doncs, el major prejudici que ha fet a les condicions laborals dels treballadors i les treballadores com ha estat la reforma laboral, ¿no? Que això el mayor recorte es mandar a 5,5 millones de españoles al paro. Ese es el mayor recorte y lo hizo el Partido Socialista. El que ens ha portat doncs, és aquesta precarietat, aquesta facilitat per poder acomiadar la gent, aquesta falta, no, de drets per a la ciutadania per poder mantenir les seves situacions dignes de treball, no? I la veritat és que vostè ha fet tot un relat intentant doncs, parlar de que el culpable de tot això és el monotema, no? com vostè li diu. En aquest sentit, vosaltres també podríeu deixar de parlar del monotema i per tant el monotema deixaria de ser un problema. Però el que passa és que, com deia al principi, el monotema és el que li acaba donant vots. En aquest sentit, jo també una última cosa. Abans vostè parlava de l'acord a Barcelona, no? Del trencament de l'acord a Barcelona. Jo l'únic que li puc dir és que evidentment això és una decisió de les bases de Barcelona en Comú, que per tant jo ja sé que a vostès no els agrada gens que la gent voti, que la gent decideixi, no? I que no defensen el dret a decidir de la gent, però evidentment doncs, a l'Ajuntament de Barcelona se'ls va Yo solo he dicho las palabras que ha dicho el señor Colboni, que entre Barcelona y la independencia Podemos eligió la independencia. Eso lo dijo el señor Colboni, no lo he dicho yo. Jo crec que evidentment això no és veritat i jo crec que a Castelldefels en som un bon exemple perquè nosaltres doncs, estem aconseguint doncs, prioritzar, no? l'Ajuntament i les institucions com és l'Ajuntament de Castelldefels per fer polítiques per la gent, no? I per fer polítiques per la gent
i en aquest sentit, no, en l'àmbit que estem parlant, doncs, per posar l'economia també al centre de les nostres decisions. Nosaltres hem estat fent la campanya al Baix Llobregat i jo mateixa he estat visitant els treballadors de la SEAT perquè nosaltres volem un pacte per la reindustrialització de la nostra comarca per crear llocs de treball de qualitat. Nosaltres hem estat visitant el Parc Agrari també com una potencialitat del nostre territori per poder generar ocupació, però també per apostar per la sobirania alimentària. Nosaltres hem estat visitant la Universitat de Castelldefels per aquesta aposta, no?, per la investigació en la que volem enfocar, i també hem parlat, no?, amb temes d'economia social i solidària perquè creiem que també existeixen altres possibilitats per al desenvolupament econòmic del nostre país. Gràcies, senyora Candela López, de Catalunya en Comú Podem. Senyora Eva López, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Una intervenció i després jo els faria una petita pregunta per acabar de tancar aquest tema de tots tres. Sí? Molt bé. Només aclarar que l'empresa que el senyor Reyes diu que ha marxat de Castelldefels no ens afecta perquè el que és la sede fiscal no l'ha tret d'aquí. En aquest sentit no ens afecta. Això no vol dir que sigui preocupant, només per aclarir aquest tema. Quan es refereix vostè a que el Partit Socialista va deixar 5 millones de personas de trabajadores y medio en la calle, también tengo que decirle que la crisis empezó en el 2008, lo tenemos todos claros, afectados todos, incluso yo, y en estos 7 años los que han gobernado han sido ustedes. Quiere decir que no podemos remontarnos al pasado. Hasta el 2011 gobernó el Partido Socialista. No podemos remontarnos al pasado para culpabilizar lo que en estos 7 años nos ha pasado en el resto de España. Y esto es así porque sabemos que no nos rescató Europa, pero por pelos, ¿no? De alguna manera también nosotros estábamos en la Champions League, queríamos en ese momento lo que hizo el Partido Socialista fue reformar muchas cosas en España que incluso en esta ciudad no tendríamos, ¿no? Hay que recordar que el Partido Socialista hizo la gran inversión en esta ciudad con todas las guarderías que se hicieron, cosa que estos 4 años ustedes no hicieron prácticamente nada. Y esto es una realidad. También quiero reforzar un poco las palabras que dice la señora Candela en el sentido de que yo creo que Castelldefels somos un ejemplo de lo que tenía que pasar en Cataluña. Nosotros estamos gobernando, es verdad, 5 partidos políticos con muchas diferentes ideologías, pero somos capaces de llegar a acuerdos, somos capaces de consensuar, a veces hay que hacer sacrificios, pero queremos gobernar una ciudad. Y eso es lo que tendría que pasar en Cataluña. Tendríamos que tener la capacidad de sentarnos, de dialogar y llegar a acuerdos, pero no podemos decir que solucionaremos un problema con otro problema. Y eso es lo que creemos nosotros que el Partido Popular está haciendo, es meter más leña al fuego y querer crear otro problema más en vez de solucionarlo. Nosotros lo que queremos es coserlo, sobre todo políticas sociales, y en ese trabajo, y en eso estamos trabajando. Ara parlem de polítiques socials i, com deia, que abans d'acabar aquest tema econòmic, quines propostes presenten els seus partits de cara als autònoms? Tenim en compte que som un país de petita i mitjana empresa, ja sigui en aquest format o ja sigui els comerciants que també són autònoms, no? Señor Reyes. Sí. Bueno, nosotros acabo de explicar hace un momento la rebaja fiscal que proponemos precisamente para rentas más bajas y que afecta precisamente a miles de autónomos que tenemos en Cataluña. A nivel estatal también estamos trabajando y hemos legislado para la tarifa plana se pueda realizar ese pago de 50 euros durante un año. Yo creo que es un gran avance y que eso es inédito en la historia de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, pues medidas precisamente que van en el fomento del empleo. Una de las propuestas que llevamos en el programa electoral precisamente es intentar que Cataluña pueda ser el Silicon Valley del sur de Europa, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues apostar por el modelo que cuando gobernamos Castelldefels nosotros queríamos impulsar. Y hablaba hace un momento la señora Candela López sobre el ICFO y decir que el ICFO es un referente para nuestra ciudad, para Cataluña, para España y a nivel internacional. El mandato anterior como alcalde de Castelldefels tuve la suerte de inaugurar 4.000 metros cuadrados en la primera ampliación que se hizo el ICFO. Ahora recientemente pues se va a poder impulsar una nueva ampliación y eso es una buena noticia, ¿no? Que vengan empresas de alto nivel de investigación, donde podamos ser pioneros en el desarrollo y en la tecnología, pues a mí me parece que es el modelo que habría que seguir y que tenemos que apostar todos precisamente por ese modelo, ¿no? Nosotros en nuestro programa electoral también llevamos una propuesta de bajar el 30% las tasas universitarias, son las más caras que de toda España. Eso fue fruto, gracias al señor Castellà, que integra las listas de Esquerra Republicana y por lo tanto pues a mí me parece que es un desastre que en Cataluña tengamos que pagar los precios más altos de toda España, ¿no? Igual que a nivel impositivo pues también, ¿no? Por eso nuestras propuestas van en línea de bajar la presión fiscal, de que ganemos en competitividad y que por lo tanto pues más empresas se queden en Cataluña, puedan volver y que se puedan desarrollar.
Senyora Candela López, Catalunya en Comú Podem. Bueno, en aquesta línia jo crec que primer, quan parlem de les petites i mitjanes empreses també o del comerç, que potser és una realitat molt arrelada al nostre territori, hem de parlar de la situació econòmica global, perquè les dades el que ens diuen és que la població en general ha perdut 105 euros mensual de capacitat de consum i això evidentment acaba repercutint en la capacitat de consum i per tant de potencialitat dels negocis a la ciutat. Per tant, per una banda s'ha d'apostar per aquesta recuperació econòmica i per aquesta dignificació dels llocs de treball perquè la ciutadania en general pugui recuperar la seva capacitat econòmica per tirar endavant. I per tant, això va enfocat a la majoria de polítiques que abans comentàvem, contra la lluita contra l'atur i contra la precarietat i amb unes condicions dignes dels treballadors i treballadores en general per poder tenir oportunitats també per a aquestes petites i mitjanes empreses. Per tant, per una banda, la recuperació econòmica. I després, evidentment, quan parlem de les petites empreses, si ens posem al cap, potser podem pensar, i potser la senyora López té experiència fins i tot des de lo propi, jo també, quan intento fer propostes, també intento ficar-me al cap en les necessitats que la gent que coneixem o fins i tot els familiars tenen, i evidentment sempre sabem que el finançament d'aquestes petites empreses és un gran problema. Per tant, les línies de finançament que ha de potenciar la Generalitat pels petits i mitjans les petites i mitjanes empreses i fins i tot pels autònoms, és una prioritat que nosaltres posem al nostre programa electoral i que creiem com a prioritària per aquest impuls i per aquest ajut a aquestes petites empreses. Evidentment, també hi ha altres elements com la formació i les ajudes que es facin en aquest sentit per aconseguir que s'estiguin preparats i que tinguin les competències necessàries per poder impulsar els diferents sectors. I això va molt vinculat a les capacitats d'innovació que també ha de desenvolupar la Generalitat en polítiques d'innovació per poder ajudar aquests petits sectors i també impulsar noves propostes. Nosaltres parlem de l'economia verda. Ahir mateix fèiem un acte a la Casa de la Cultura on ens acompanyava un eurodiputat que parlava de les grans oportunitats que genera la justícia ambiental, i aquesta justícia ambiental que pot potenciar energies renovables, empreses d'energies renovables que la veritat que estan a l'ordre del dia i que fins i tot deien que Espanya pot generar un gran número de treballadors i evidentment Catalunya hauria de ser puntera en aquesta promoció de l'economia verda. I per tant això també podria permetre dinamitzar molt més l'economia. I un últim tema, crec que també quan parlem dels petits i mitjans establiments i comerços també podem parlar de les ciutats, de com podem millorar les infraestructures, de com podem millorar com som les nostres ciutats i també un tema important, el transport públic, com ens movem per les ciutats, que això evidentment també és una responsabilitat del Govern de la Generalitat. Señora Eva López, Partido Socialista de Cataluña, referente a los autónomos. Referente a los autónomos, hay que recordar primero que en el Baix Llobregat el 84% de las son microempresas y de ese 84% el 35% son comercios o pequeñas empresas que se dedican a lo que es las comidas y las bebidas. Esto de alguna manera nos afecta a nosotros como municipio, En este caso, Castelldefels sabemos que es una ciudad de servicios, una ciudad que se dedica al turismo, a la restauración. También tenemos la OPC, que tal y como dicen tanto el señor Reyes como la señora López, tenemos que impulsar y ayudar porque realmente la innovación es uno de los pilares fundamentales de lo que es el futuro. Al final, la creación de empresas pasará por la innovación y aquí el ICFO juega un gran papel, pero todo lo que es la universidad. Tengo que recordar también que ahora en Castelldefels nosotros hemos impulsado la Oficina de Transferencia de Conocimiento, que esto ayudará también a que Castelldefels sea la puerta de todo el Baix Llobregat para que se puedan lanzar retos empresariales y también ayudar a las empresas. Y en el caso también de lo que son los autónomos, sí que es cierto que a veces los autónomos cuando nos oyen, sé que a los políticos, ellos piensan, porque yo lo he sido, que se nos llena a veces la boca de hablar de medidas para autónomos, porque es un colectivo muy complicado. Es un colectivo que si tú te pones de baja, no hay nadie que te pueda ayudar, porque aunque tú tengas una remuneración al tercer día de que te puedas poner de baja, ¿quién va a hacer tu trabajo? Eso es prácticamente insolucionable, lo sabemos, pero por eso tenemos que hacer propuestas reales. La reforma fiscal tiene que pasar por ayudar al pequeño autónomo. Los 3 primeros años de vida para una pequeña empresa, un pequeño autónomo, que sea él mismo el que trabaja o tenga un trabajador o 2, son fundamentales y ahí tienen que ir nuestras propuestas. Ayudar esos primeros 3 años a que esta pequeña empresa pueda sobrevivir. También hay un nuevo colectivo, que es el colectivo freelance, que trabaja desde casa y eso hay que contemplarlo porque ahí sí hay mucha economía sumergida, pero sí que hay que ayudarlo porque al final es una actividad económica que está generando
generando una economía, y eso hay que potenciarlo, pero no hay que obviarlo, puesto que si no cometemos ilegalidades en las que no tenemos que entrar ninguno, y eso es algo que está pasando porque hay gente que trabaja desde casa, pero hay que ayudarlo. Y sobre todo una cosa muy importante son las infraestructuras. Tenemos una gran mancanza de infraestructuras en Cataluña, y eso es primordial para que la economía vuelva a circular. Cualquier pequeño autónomo, cualquier comercial, cualquier transportista necesita que tenga una vía rápida para poder trabajar, y realmente hay un muy poco esfuerzo en inversiones en infraestructuras, y la movilidad es algo muy importante para que Catalunya pueda avançar també en aquest sentit. Moltes gràcies. Doncs encetem ja l'últim bloc d'aquest debat que els estem oferint en directe a través de Ràdio Castelldefels, en la presència de Manuel Reyes, del Partit Popular, i també de Candela López, de Catalunya en Comú Podem, i d'Eva López per part del Partit dels Socialistes de Catalunya. Doncs parlem ara de la situació de l'estat del benestar a Catalunya, l'estat dels serveis bàsics, educació, sanitat, serveis socials i propostes. Algunes dades, segons les que oferia el Consell General del Poder Judicial, l'any passat es van produir un total de 9.667 execucions hipotecàries, tot i que és un nombre més baix que en anys anteriors. Per exemple, el 2013 es van produir més de 18.000, un dels pics més alt de la dècada, ara ha descendit notablement. També en qüestió d'ensenyament, els anys de la retallada que van començar el 2010 van perdurar fins al 2015, van afectar més a l'escola pública que a la concertada. En aquest període el pressupost destinat als centres públics va passar de 5.317 milions d'euros a una partida de 4.400, la cosa implica una reducció del 19,44%. Per contra, la inversió en centres de titularitat privada que tenen concerts en la Generalitat va patir una tisorada molt menor, del 4,6%. Tot i que els sindicats reconeixen que els pressupostos s'han anat incrementant, reclamen, igual que els professionals de la sanitat, doncs, més mesures per als professionals que treballen. Destaquem les reivindicacions del col·lectiu denominat en l'àmbit de la sanitat Marea Blanca, per exemple. ¿Quién comienza? Señor Reyes. Bueno, siempre empiezo yo. Bueno, sí, empiezo yo, ningún problema. No tengo ningún problema. Empiezo. Que ahora me toca a mí. Ha empezado uno cada uno, lo empiezo yo. I també crec que és un tema que crec que és prioritari en aquesta campanya, que lamentablement crec que s'ha parlat molt poc, no? I per tant crec que és important que li dediquem un bloc, no? A parlar, primer, com hem parlat abans, de la part de reactivació i desenvolupament econòmic, i evidentment que dediquem aquest bloc a parlar de l'agenda social, no? Que és el que nosaltres hem volgut posar en debat durant tota aquesta campanya, perquè creiem que és la gran oblidada, no? I durant aquests dies els temes que nosaltres hem volgut posar sobre el debat, no sobre la taula, han estat les grans desigualtats que patim, no? Com ara mateix ens trobem amb 1 milió de catalans i catalanes que viuen en risc de pobresa, les condicions, abans hem parlat de les condicions laborals, ens trobem amb molta pobresa infantil, ens trobem en una societat molt precaritzada, i en aquest sentit nosaltres el que volem són propostes per lluitar contra aquestes desigualtats. Fa pocs mesos, per no dir setmanes, es va aprovar als últims plens del Parlament la renda garantida de ciutadania, una renda imprescindible per aconseguir que la ciutadania visqui amb un mínim digne, no? I en aquest sentit nosaltres el que volem és el desplegament d'aquesta renda garantida de ciutadania, que ens permetrà lluitar per aquestes desigualtats. També li demanem, i ens hagués agradat que el Govern de la Generalitat hagués preparat les estructures per poder desenvolupar aquesta renda garantida de ciutadania, que hem vist que ara mateix es podria estar aplicant i no ha estat preparada la Generalitat per poder desenvolupar-la. També creiem que s'han de resoldre la quantitat d'expedients, i nosaltres aquí a Castelldefels ho tenim, de PIRMIs que no s'estan pagant. Per tant, necessitem que la Generalitat posi en el seu principal objectiu la lluita contra aquestes desigualtats i les ajudes socials, i és una de les propostes principals que nosaltres posem sobre la taula. Evidentment, aquestes ajudes socials també han d'anar acompanyades d'una fiscalitat justa, no? Per dir-ho de manera molt senzilla, és a dir, nosaltres plantegem qui pagui més, qui més té, no? I en aquest sentit nosaltres parlem de la recuperació de l'impost de successions i de donacions, i la reforma de l'impost de patrimoni, i també la modificació de l'IRPF perquè no discrimini a les rendes del treball amb les del capital, no? En aquest sentit són propostes concretes que el que volem és que la gent que menys té tingui més recursos i per tant hagi de pagar
menys impostos i per tant creiem que això ens permetrà també una millora de la lluita contra aquestes desigualtats. Jo per acabar aquest àmbit sí que m'agradaria parlar de 3 temes prioritaris que tu has fet referència. Un és el tema de la sanitat, l'altre és el tema de l'educació i l'altre és el tema de l'habitatge. 3 realitats que a la nostra ciutat són una evidència, que nosaltres coneixem de primera mà quina és la problemàtica que davant d'aquests 3 temes tenim sobre la taula, i també dir que en aquest proper govern de la Generalitat també Castelldefels està en aquesta agenda. Per exemple, en l'àmbit de sanitat, nosaltres hem estat treballant durant aquests 2 anys per tenir un nou centre de salut a Castelldefels, un nou centre de salut que serà una realitat si el proper govern de la Generalitat continua apostant per aquesta proposta, que evidentment per nosaltres serà una lluita prioritària per reivindicar en el govern de la Generalitat. Però això no només passa per la nostra ciutat, sinó també per revertir totes les retallades que s'han fet els darrers anys en l'àmbit sanitari. Per tant, nosaltres parlem de recuperar els 1.500 milions d'euros que s'han retallat en els últims anys, apostem per la reducció de les llistes d'espera, creiem que es pot fer una millor gestió pública de la sanitat per tenir menys llistes d'espera, i un tema prioritari que creiem que per la millora del servei sanitari s'ha d'apostar per l'atenció primària i per als centres de salut que tenim a les nostres ciutats. En l'àmbit educatiu, aquí també podríem posar un exemple de la nostra ciutat, que és el tema del quart institut, un quart institut que va haver de pagar l'Ajuntament de Castelldefels perquè la Generalitat no va assumir aquesta competència que era responsabilitat d'ells. Per tant, nosaltres el que demanem és més inversió en educació, perquè és prioritari per poder garantir el futur de la nostra ciutat. I en aquesta campanya, quan hem parlat d'ocupació, hem parlat principalment del tema de la immersió lingüística, perquè per nosaltres és importantíssim i també creiem que forma part de la lluita contra les desigualtats, perquè jo avui mateix no podria estar fent aquest debat en català si no hagués estat educada en un sistema d'immersió lingüística i no hagués tingut les oportunitats, com ha estat la de ser alcaldessa de la ciutat, si no hagués estat educada en un sistema d'immersió lingüística. Per tant, creiem que també la lluita per la immersió lingüística també és la lluita contra les desigualtats. Nosaltres apostem per una banda per aquest tema, però evidentment no ens oblidem de les condicions dels nostres centres i de les necessitats que necessiten. Nosaltres no parem de fer reunions amb els serveis educatius i de reivindicar més inversions per la lluita contra les necessitats educatives especials, per tenir més recursos per millorar els nostres centres. Totes aquestes coses que també es traslladen a la nostra realitat, nosaltres les plantegem com una proposta que diu la Llei Educativa de Catalunya, que parla d'apostar per un 6% d'inversió en educació. Per tant, l'altre dia es manifestaven a plaça Universitat un munt de joves reclamant aquesta inversió i nosaltres volem i apostarem per aconseguir aquest 6%. I l'últim tema, evidentment, és un tema que ens preocupa, jo crec que molt a tots, que és el tema de l'habitatge, un problema que és una realitat també a la nostra ciutat, i aquí, evidentment, nosaltres coneixem que si no tenim institucions aliades és molt difícil des de l'administració local impulsar polítiques en aquest sentit. Per tant, primer de tot, nosaltres el que volem és regular el preu del lloguer, volem que es reguli el preu del lloguer, perquè creiem que regulant el preu del lloguer nosaltres aconseguirem també garantir més accessibilitat als habitatges. També ajudes per impulsar un parc públic d'habitatge a la nostra ciutat, i crec que sí que és important desmentir el que el senyor Reyes va dir, que ell va construir 135 habitatges a la nostra ciutat. Jo crec que també és el moment a la ràdio Castelldefels pugui dir la veritat i dir que aquests 135 pisos de protecció oficial no tan sols no el va construir vostè, sinó que el va construir el govern anterior, en el que tant el Partit Socialista com jo mateixa i formaven part, i que vostè, la proposta que va portar a aquelles eleccions era enderrocar aquells pisos de protecció oficial. Per tant, seria un perill que vostès arribessin al govern de la Generalitat, perquè si el que volen fer és en comptes de construir habitatge protegit, el que volen és enderrocar-ho. Per tant, creiem que hem de continuar apostant per polítiques socials que posin l'habitatge al centre de les polítiques, perquè també és per garantir una vida digna dels ciutadans i ciutadanes. Gràcies, senyora López. Catalunya en Comú Podem. Senyor Reyes, Partit Popular, vol contestar a aquesta darrera al·lusió de la señora López. Sí, la verdad, para hablar un poco de todos los temas que tú planteabas, ¿no? Yo creo que no podemos estar satisfechos con esas listas de esperas en el ámbito sanitario. Que haya 170.000 catalanes en listas de esperas para una intervención quirúrgica, pues es una muy mala noticia, ¿no? Que para los diferentes gobiernos de la Generalitat de Cataluña sea más prioritario poner dinero en TV3 que en hacer hospitales, pues nosotros no lo vamos a compartir, ¿no? De hecho, que TV3 cueste 300 millones de euros al año, 300 millones de euros al año, más que Telecinco, que Antena 3, que La 4 y que La Sexta juntas, que son las 4 principales cadenas privadas de este país, pues hombre, es sorprendente que esos recursos se gasten cuando con esos 300 millones de euros al año
podríamos hacer 4 hospitales de Viladecans cada año, ¿no? Por tanto, las prioridades desde el Partido Popular tenemos muy claras. En este caso, reducir gasto suntuoso en el tema de la comunicación institucional o la propaganda política utilizando los medios de comunicación, y que esos recursos deben ir precisamente a las políticas sociales. En Cataluña tenemos 20.000 estudiantes que están en 1.000 barracones, y antes lo apuntaba la señora López. Aquí este gobierno y este ayuntamiento de Castelldefels tuvo que hacer un esfuerzo importantísimo el mandato anterior de construir un instituto porque la Generalitat de Cataluña no lo había hecho, ¿no? Y yo creo que se tienen que hacer las cosas y se tiene que poner el acento en aquello que realmente es esencial e importante para la gente. Sanidad, educación. En el ámbito de la educación, hombre, yo no puedo compartir esas afirmaciones de que si no hubiese estado en la inmersión lingüística no hubiese sido alcaldesa de Castelldefels. El señor Montilla no tuvo la suerte o la desgracia de sufrir la inmersión lingüística y fue presidente de la Generalitat de Cataluña, y la señora Arrimadas, sin haber pasado por la inmersión lingüística, porque entiendo que en Andalucía no la tiene, habla perfectamente el catalán. Por lo tanto, nosotros que defendemos un modelo trilingüe donde se pueda ejercer el derecho a decidir los padres si pueden escolarizar a sus hijos cumpliendo la normativa y que no se tengan que ir a los tribunales, y que por lo tanto sí al catalán, sí al castellano y sí también al inglés como lengua vehicular para nuestros hijos. Nosotros queremos recuperar esos 1.800 euros que ponía la Generalitat de Cataluña para las escuelas bressol y que se lo cargó de un plumazo el señor Artur Mas y los diferentes gobiernos de convergencia, reduciendo paulatinamente esa partida y dejándola a cero, ¿no? Nosotros creemos que hay que crear 100.000 plazas de escuela bressol en Cataluña, lo llevamos en el programa electoral y lo vamos a impulsar, ¿no? De hecho, la legislatura pasada, a nivel municipal, cuando no había prácticamente recursos, nosotros continuamos ese proyecto para construir la cuarta escuela bressol de Castelldefels cuando llegamos al gobierno de la ciudad, ¿no? En el ámbito de la dependencia, no puede ser que se eternicen los plazos y que luego, desgraciadamente, haya personas que nunca lleguen a cobrarla porque han perecido antes, ¿no? Me parece muy fuerte. Tenemos que intentar conseguir que en un plazo de 3 meses se pueda hacer la diagnóstico y la evaluación de la ley de dependencia, para que la gente que necesita esos recursos pues los pueda tener cuanto antes. Hay que recuperar el Fons de Cooperación Local, el PUR, las inversiones de la Generalitat de Cataluña. Los ayuntamientos están invirtiendo a pulmón propio prácticamente porque la Generalitat de Cataluña les ha recortado el dinero que aportaba, ¿no? Por ejemplo, una iniciativa que era importantísima, que era la ley de barrios, ¿no? Pues no hay visos de que pueda haber continuidad en un futuro y de que se puedan impulsar la reactivación o la recuperación de muchos barrios de Cataluña que están pendientes porque no pudieron acogerse a las leyes de barrios anteriores, ¿no? Bueno, pues esto habrá que ponerlo sobre la mesa. Nosotros no podemos compartir que Cataluña se gaste un montón de millones de euros en el Diplocat, en las pseudoembajadas que tiene por todo el mundo, y que ese dinero se tiene que poner al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y por eso es lo que nosotros impulsamos, lo que llevamos en el programa electoral. Y también en el ámbito de la vivienda, nosotros creemos que hay que mejorar el acceso a la vivienda para los jóvenes, para los discapacitados, para diferentes colectivos sensibles. Es un problema realmente. Vemos como hace poco se publicaba que Castelldefels es la segunda ciudad más cara de alquiler de toda España. Y realmente tenemos un problema con el acceso a la vivienda, especialmente para aquellos que tienen menos recursos. En nuestro programa electoral llevamos también la propuesta de aumentar el parque público de vivienda hasta el 5%, y cuando hablan de la vivienda de Castelldefels, yo llevaba en mi propuesta electoral a hacer un equipamiento para el barrio del Cañars en el año 2011. El gobierno que había por esos entonces aceleró la construcción de pisos, y nosotros no es que estemos en contra de la construcción de pisos de protección oficial, sino que en aquella pastilla nosotros impulsábamos un equipamiento para el barrio de Cañars, que es muy diferente. Y de todas maneras, quien pagó y quien certificó la obra fue mi gobierno, y por lo tanto se entregaron las viviendas siendo yo alcalde de Castelldefels, y fue mi gobierno el que pagó la construcción de ese edificio. Señora López, Partido Socialista de Cataluña. Sí, a ver, empezaré por el tema de la sanidad. Es verdad que es una vergüenza que en estos 4 años que llevamos de gobierno de la Generalitat, los recortes tan brutales que ha sufrido la sanidad. Todo el mundo recuerda todas las plantas de hospitales que estaban cerradas, quirófanos cerrados y unas listas de espera tremendas, familiares nuestros que han fallecido por culpa de estos recortes, y porque es así, por quirófanos cerrados, intervenciones que no estaban hechas en quirófanos, sino que en habitaciones que no tenían lo suficientemente adecuadas. Esto es una vergüenza, y esto el Partido Socialista lo tiene en cuenta. Por lo tanto, el Partido Socialista lo que ha dicho es que tenemos 3.000 millones de euros que podemos destinar a políticas de bienestar. Al final, los recortes mayores brutales que han sufrido en políticas de bienestar que inciden directamente en nuestros ciudadanos, como la sanidad, como hemos dicho. Hemos visto huelgas de enfermeras que estaban sobresaturadas de pacientes porque era imposible poderlos atender. Sabemos médicos de cabecera, ¿no?, que tienen 1 minuto por paciente para poderlos atender. Esto no puede ser, esto se tiene que acabar.
En temas de educación, el Partido Socialista tiene una propuesta. Acabo de escuchar al señor Reyes que dice que en su programa electoral dice que cree que pueden crear 100.000 puestos de guarderías de 0 a 3 años. Nosotros no decimos que creemos, sino que lo haremos y serán 80.000. Nosotros ya hemos hecho que era una propuesta. Hemos hecho los la deberes. Propuesta pone 100.000. Nosotros tenemos una propuesta de que sí haremos esos 80.000 puestos, plazas de guardería de 0 a 3 años. Es importantísimo. Guardería no, escola Bresol. Escola Bresol. Porque no es una parca niños. No sé si esa es la mentalidad que tiene el Partido Socialista. Nosotros hablamos de escola Bresol. Hablamos de escola Bresol, no, es que ya es la segunda o tercera vez que la señora López habla de guardería y yo siempre me he referido a esa escuela Bresol. Es una escuela Bresol que es importantísima para la cohesión social, para la integración y para la igualdad, puesto que si la mujer no puede acceder al mundo laboral, lo tenemos muy difícil para avanzar en esta sociedad. En temas de educación, tal y como decía también la señora Candela López, hay que recordar también, señor Reyes, sus manifestaciones, aunque ahora las queramos darles la vuelta de otra manera. La educación en Cataluña tiene por pasar por cuidar nuestro idioma. Es una lengua minoritaria y las lenguas minoritarias hay que cuidarlas. Llevamos 40 años de inversión lingüística y no hemos tenido ningún problema. Esto es como decir que sí, ha habido algún problema en algún colegio, a las familias del Guinovar, con algún profesor que a lo mejor ha hecho alguna declaración o no ha hecho lo que tenía que hacer por su profesión, pero esto no quiere decir que toda la escuela esté adoctrinando a los niños, como está diciendo el Partido Popular. Eso lo hemos dicho nosotros. Esto es como decir, por ejemplo, no hemos generalizado ningún a lo caso. mejor un cura ha abusado de un niño y hay que cerrar todas las iglesias, ¿no? Me parece que es exactamente una barbaridad también. Desde luego, en educación hay que tener más recursos. Los profesores han hecho un gran esfuerzo estos años de crisis, que han tenido que asumir más alumnos por clase, sin ningún apoyo extraescolar. También hay que incidir en niños que tienen muchos problemas de adaptabilidad, de comportamiento y necesitan ese apoyo en las escuelas, y en este sentido tenemos que apoyar a la educación y a nuestros niños. Y en el tema de la vivienda, por supuesto, hay que luchar por el precio desorbitado del alquiler, hay que regularlo de alguna forma, hay que incidir sobre los pisos turísticos que están haciendo un gran daño en todas las ciudades, la nuestra la primera, y hay que aflorar todos estos pisos que de alguna manera ilegalmente están siendo pisos de turísticos, y eso hace que nuestro nivel de alquiler sea altísimo, esté expulsando a nuestros ciudadanos, y eso está pasando en Barcelona y se está extrapolando a toda la corona metropolitana. Y en esto sí que tenemos que luchar. Vivienda más asequible, igualdad, y para poder tener también más oportunidades las mujeres en el mundo laboral, y eso pasa porque la escuela de 0 a 3 años sea uno de los pilares fundamentales de este gobierno del PSC, que seguramente lo tendremos en próximos días. ¿Alguna cosa Sí, jo más, volia... senyora López? Primer, bueno, si estiguessin aquí els companys d'Esquerra i del PDeCAT o de Junts per Catalunya, o, bueno, ells li dirien al senyor Reyes, perquè, bueno, com hem participat també amb el senyor Reyes en altres debats, una ve usted defiende a los separatistas, sí, ¿no? Mira el que... Nos està aquí liderando, encara no ha escoltat el que li he vingut a dir. Vale, doncs ells parlarien, no, de la quantitat de lleis socials que el Tribunal Constitucional ha impugnat, no, el Partit Popular, de la mà del Tribunal Constitucional, han impugnat contra Catalunya, no? Una quantitat de lleis socials en la que ells volien, no, posar per davant, doncs, algunes polítiques socials. Jo he estat molt crítica amb aquesta proposta perquè realment amb ells mateixos doncs, l'han fet servir com a excusa, no, per no tirar endavant certes polítiques, com és el cas de la pobresa energètica, que no estava impugnada, no, per part del Tribunal Constitucional i que per part de la Generalitat no han desenvolupat, i que per tant, doncs, com sempre, som els ajuntaments el que estem impulsant polítiques, no, contra la pobresa energètica amb un mínim recolzament, no, per part de la Generalitat, no, i que per tant el que necessitem és governs com els de la senyora Colau, que el que acaben fent és multar a les elèctriques com Endesa quan li tallen l'electricitat a gent, doncs, que no pot pagar-se la calefacció. Per tant, en aquest sentit, això ha estat, primer, unes lleis injustament impugnades per part del Tribunal Constitucional que volien posar les institucions al servei de la gent. Per una altra banda, lleis que tampoc han estat del tot desenvolupades per aquests governs, que per tant també per nosaltres és criticable en aquest sentit. Però hi ha un cas en concret en el que vostè parla, no, d'aquest dret a l'habitatge, doncs jo li diré que en alguna d'aquestes lleis, com ha estat la llei d'habitatge que el govern de la Generalitat proposava, en aquella llei es proposava que hi hagi una major accessibilitat i unes majors facilitats perquè puguem accedir als pisos buits, perquè la ciutadania pugui accedir als pisos buits amb l'ajuda de les institucions. I en aquest sentit, el govern del Partit Popular sí que va impugnar aquell punt
d'aquella llei. Per tant, vosaltres no poden omplir-se la boca de mentides dient que volen facilitar l'accés a l'habitatge quan no estan deixant que les eines que serveixen per facilitar el dret a aquest habitatge doncs no les puguem portar a terme. I vostè ha fet una afirmació que vol que els diners dels serveis siguin pels ciutadans. Doncs mira, jo li puc dir que el que m'agradaria és que vostès deixin de robar, perquè vostès han robat 203.219 milions d'euros, que és el llistat complet de tots els casos de corrupció del Partit Popular, i el que estaria bé és que deixessin de robar i que tots aquests diners poguessin anar a polítiques socials, que és on de veritat haurien d'estar. Per tant, no s'ompli de boca de jutjar segons quins serveis, perquè el primer que haurien de fer és deixar de robar i deixar de posar aquests diners als serveis dels interessos d'uns pocs i no al servei de la majoria. Per tant, és un tema del que no hem parlat, però crec que no podem passar de llarg, que nosaltres el que necessitem també és que aquesta nova Generalitat faci una lluita contra la corrupció, que faci una lluita contra el frau fiscal, aplicant mesures de rendiment de comptes, aplicant mesures de control, que creiem que ha de ser una prioritat també pel proper govern de la Generalitat, per evitar coses com aquestes. Señor Reyes, Partido Popular. Sí, bueno, para alusiones directas, ¿no? Bueno, yo creo que habría que tirar simplemente lo que estamos viendo estos últimos días en los medios de comunicación, como los papeles del señor Salvador Llobé, la mano derecha del señor Junqueras, pues hablaba precisamente de que se estaban desarrollando leyes esperando que las tumbase el Constitucional, porque si no iban a hacer un ridículo espantoso, ¿no? Y esto pues lo hemos visto como durante estos 2 últimos años se ha legislado en el Parlamento de Cataluña buscando la confrontación con el resto de España y buscando además que se hicieran leyes que sabían que de sobras no cumplían el marco legal y por lo tanto iban a ser recurridas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso ha quedado claro y ratificado precisamente por el número 2 de Esquerra Republicana, el señor Salvador Llobé. En cuanto al tema de la corrupción, bueno, yo lo que sí que puedo compartir, pero criticar fuertemente, es el hecho de que en Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de imputados, con mayor número de personas imputados por corrupción. Eso sí, se tapan entre unos y otros. No se trata de que haya más y que sea más, se trata de que no haya corrupción y de que nadie robe. Sí, pero que taparse las vergüenzas entre unos y otros. Si no me dejas hablar, aquí no se trata de tapar las vergüenzas, sino simplemente que pongamos negro sobre blanco. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de casos de corrupción, con mayor número de personas imputadas. Nosotros siempre condenamos todos los casos de corrupción, los que son de personas que han sido vinculadas al Partido Popular como a cualquier otra formación política. Todo aquel que haya robado tiene que ir a la cárcel y que devuelva el dinero, por supuesto que sí, yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo, pero tampoco ahora cojamos y nos tapemos los ojos con la estelada porque Cataluña es la comunidad con mayor número de imputados por corrupción. Hemos visto cómo de manera reiterada aquí en Cataluña hemos tenido los casos del 3%, del Palau y tantos otros, y que parece que ahora, con esa estelada, no estamos hablando precisamente de lo que realmente le preocupa a los ciudadanos, es que no se les robe su dinero, ¿no? Y yo creo que tiene que haber una gran condena por parte de todas las formaciones políticas, y nosotros en el Partido Popular de Cataluña no tenemos ningún imputado por corrupción política, y también quiero remarcarlo, ¿no? Por eso yo lo que espero es que a partir del día 22 podamos hablar de los problemas reales, que nos dejemos de hablar de temas que realmente no interesan a los catalanes, como es separarnos, como dividirnos. Y tenemos esa gran oportunidad, y yo llamaría a que la gente vaya a votar el día 21 de manera masiva, que aumentemos esa participación que antes comentabas del 76%. Es una buena ocasión para que todos podamos recuperar la convivencia, y por ello hago ese llamamiento a que el día 21 vayamos a recuperar la convivencia del SEN en Catalunya. Senyora López, Partit Sí. Socialista de Catalunya, ja per pràcticament demanar el vot per la seva formació. Sí. Ens estem acostant al final d'aquest espai? Gracias. Bueno, simplemente al hilo de lo de la corrupción, entiendo que hablar de corrupción, poniendo excusa de otra corrupción, no nos va a llevar a ningún lado, y el público que nos oye y la gente de la calle está muy cansada de este tema, porque al final nos tilda a todos de lo mismo y no es cierto, ¿no? Simplemente era esta puntualización. El día 21 tenemos todos una gran oportunidad. Yo le he dicho antes, creo que los problemas no se tienen que solucionar con otros problemas, sino que hay que sentarse en la mesa, saber dialogar. Hemos llegado hasta el punto que estamos ahora mismo porque ha habido dos partes que no han sabido dialogar ni llegar a acuerdos. Creo que el Partido Socialista es el mejor preparado, y el señor Iceta, para poder sentar en una mesa a todas las fuerzas políticas y de verdad llegar a acuerdos, porque si no, esto no lo vamos a solucionar. El día 22 la sociedad está muy dividida en dos grandes bloques, y sinceramente creo que si no somos capaces de llegar a acuerdos, nuestro futuro va a ser muy complicado. Ir a las segundas elecciones va a
ser algo que está en el horizonte que no debería pasar, pero parece ser que los resultados que estamos viendo no son los ideales, no va a haber una mayoría amplia para poder gobernar y realmente los sentimientos de las personas ahora mismo están a flor de piel. La gente quiere votar con el corazón y con las vísceras y yo lo único que pido es que voten con el sentido común, con lo que de verdad ellos crean que sea una mejor Cataluña para aquí 10 años, no solo 4, 10, 15, para el futuro de nuestros hijos. Senyora López, Catalunya en Comú Podem? Bueno, nosaltres també, evidentment, ens plantegem que aquestes eleccions també no entenem doncs, que la ciutadania les viu de manera molt amb les emocions i amb els sentiments i, evidentment, doncs, la millor manera d'aplicar el sentit comú és votar en Comú Podem i a Catalunya en Comú Podem. En aquest sentit, nosaltres el que plantegem és que veiem que hem de sortir d'aquest bucle i les alternatives que ens plantegen és, per una banda, un bloc transversal ideològicament que aposta per la via unilateral i un bloc transversal unilateralment que també aposta per quedar-nos com estem. I nosaltres el que creiem és que hi ha una majoria de la que ningú parla, que és una majoria del 60%, que és una majoria catalanista i progressista, que nosaltres el que volem és, nosaltres ens diuen teniu la clau, nosaltres no tenim la clau per decantar-nos cap a cap dels dos bàndols, nosaltres tenim la clau per fer que vinguin les forces catalanistes i progressistes per construir una alternativa a Catalunya, una alternativa a Catalunya que posi el catalanisme i que defensi el catalanisme a Catalunya, però també a Espanya i que continuï defensant aquest millor finançament per Catalunya, aquest més autogovern, i creiem que aquesta majoria existeix i una majoria que posi les polítiques socials al centre de les nostres decisions. I nosaltres sabem que és possible, s'havia començat una època de canvi a Espanya, una època de canvi a Catalunya que havia trencat amb el bipartidisme i que havia posat les institucions al servei de la gent. Per això van poder guanyar ajuntaments com el de Barcelona o ajuntaments com el de Madrid. També per això van poder configurar un govern a Castelldefels que trenqués amb les polítiques del Partit Popular que s'havia oblidat de la ciutadania. Nosaltres el que volem és el mateix, volem unes institucions de la Generalitat al servei de la gent, perquè també des de Castelldefels necessitem institucions aliades que ens permetin donar resposta als problemes reals de la gent i posar l'agenda social en el centre de les polítiques. Senyor Reyes, Partit Popular. Desde el Partido Popular, nosotros lo que le decimos a los ciudadanos es que el día 21 nos jugamos mucho. Nos estamos jugando la convivencia, el sentido común, recuperar esas empresas que se fueron para que vuelvan otra vez a Cataluña, generar puestos de trabajo para el presente y para el futuro, Nosotros el día 21 nos planteamos elegir entre Puigdemont o recuperar políticas centradas en resolver los problemas de los catalanes, que es la que apostamos desde el Partido Popular y con Mariano Rajoy al frente de nuestro partido. Nosotros no queremos engañar a los catalanes como otras formaciones políticas que luego pactan con los independentistas, como es el caso del Partido Socialista pactando con los independentistas en Castelldefels y engañando a la ciudadanía y colocando a los 65.000 vecinos de Castelldefels en la Asociación de Municipios por la Independencia. Ha supuesto un gran cambio para Castelldefels. Señora López, señora López, ya se entiende si el no último respeta minuto. ni siquiera el minuto. Bueno, nosotros lo que queremos es precisamente que no se engañe a los ciudadanos, que no pacten con independentistas. Y esa garantía la da el Partido Popular. El Partido Popular no pactaremos con independentistas, cosa que el Partido Socialista sí que ha hecho, como lo ha hecho en la ciudad de Castelldefels. Nosotros tampoco pactaremos con los partidos como Podemos. Nosotros no planteamos ningún pacto con ellos. Creemos que Cataluña pasa por una situación muy complicada y que ni los partidos radicales como Podemos ni los separatistas pueden gobernar Cataluña, Yo quiero un futuro mejor para nuestros hijos, quiero un sistema educativo donde podamos elegir la lengua vehicular, un modelo trilingüe donde se pueda estudiar en catalán, en castellano y en inglés. Quiero que se reduzcan esas listas de esperas que antes hablamos de 170.000 personas, que se termine con esos 1.000 barracones que hay en Cataluña y que por lo tanto podamos dar mejores oportunidades a nuestros ciudadanos. Y estoy convencido que el día 21 ese voto útil es el voto del Partido Popular, porque votar al PP es evitar que haya un independentista más en el Parlamento de Cataluña. Doncs finalitzem aquí aquest debat en el que han participat Manuel Reyes per part del Partit Popular, Eva López en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya i Candela López en representació de Catalunya en Comú Podem. Moltíssima sort el proper 21 de desembre, sobretot per a vostè, senyora López, que en aquesta candidatura ocupa la posició número 12, i pel senyor Reyes, que ocupa el número 7 per la candidatura del Partit Popular al Parlament de Catalunya. I desitjar-los a tots tres que vagi molt bé la jornada i moltíssimes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. I nosaltres ho deixem aquí. Salutacions de José Ramón Díaz, Sergio Medina i Ana López. Gràcies per escoltar-nos i fins a una altra ocasió. Eleccions autonòmiques 2017.